Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yasser Arana. Yo soy residente de primer año de medicina interna. El día de hoy, pues, vamos a tener el club de revista que nos atañe el día de hoy. El artículo que seleccionamos es semaglutide vía oral, 50 miligramos una vez al día para el manejo de la obesidad y el sobrepeso en adultos. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo. Eh, Mi asesor para la charla fue el doctor Fabián Jaimes, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, entonces para iniciar pues con la charla el día de hoy, quería traerles pues como esta frase es realmente lo que engloba o enmarca la sensación que tuve la primera vez que terminé de leer el artículo. Es una frase que es de una carta que le manda Isaac Newton a Robert Hooke en 1676 y realmente lo que dice es como que si he llegado a ver más allá, más lejos que otros, es porque me subí a gigantes y es realmente la frase que quiero que les quede de cara al el análisis que vayamos a hacer pues, de manera crítica y sobre todo cuando vayamos a mirar lo que es el cálculo de la muestra de estos autores. Empecemos con un caso clínico. Les traigo un caso clínico pues que pienso que es la extensa mayoría que nos encontramos cuando hacemos consulta de riesgo cardiovascular. Don José es un paciente de 50 años, campesino, reside en Urrao. Como antecedentes tiene una hipertensión arterial, una dislipidemia, un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y una obesidad. Como alérgicos es alérgico al Orlistat, que le genera un exantema, y el motivo de consulta realmente es porque a don José le preocupa su peso, dice que viene ganando peso a pesar de que se alimenta bien y que desea iniciar nuevamente el control para su obesidad, pero que él piensa que no está muy enfermo y se niega pues a ponerse inyecciones y dice que les tiene miedo. Al examen físico, de manera relevante, lo que vamos a encontrar en don José es un IMC de 32 y un perímetro abdominal de 115, entonces con don José nos va a hacer preguntarnos qué tantas opciones tenemos realmente con él para el manejo oral de la obesidad. Este es el derrotero que les propongo para el día de hoy. Vamos a tener una introducción al tema. Posteriormente vamos a hablar un poquito de lo que fue la motivación del estudio. Voy a presentar el artículo para posteriormente hacer el análisis crítico y quedarnos con las conclusiones, pues. Vamos a hablar de por qué es importante hablar de obesidad. Es importante hablar de obesidad porque es una enfermedad altamente prevalente, tiene una prevalencia aproximadamente del 12% a nivel mundial. Se dice que tenemos 604 millones de personas con obesidad para el año 2015 y que en Colombia aproximadamente el 50% de la población se encuentra en sobrepeso u obesidad. Para mirar cómo estamos en Colombia, ¿cierto? Podemos mirar acá, la barra que corresponde a Colombia está por encima del 20%, si bien se ha dicho que la obesidad se comporta como una enfermedad de países de altos y medianos ingresos, tranquilo, de altos y medianos ingresos, realmente Colombia, siendo un país de medianos ingresos, tiene una prevalencia más o menos por encima de lo que uno esperaría como tal. Para hablar un poquito de la fisiopatología, siempre es bastante enredado saber cómo actúan estos GLP-1 a nivel de la obesidad. Está claro su mecanismo a nivel de la diabetes, pero de la obesidad siempre nos ha quedado un poco la duda, pero se han establecido al menos unos mecanismos fisiopatológicos. Uno a nivel del tracto gastrointestinal con su efecto incretina, disminuyendo el vaciamiento gástrico. A nivel del páncreas van a aumentar la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón postprandial, y a nivel central van a disminuir el apetito. Todo esto va a hacer de que los pacientes tengan un mayor nivel de saciedad, menor hambre y con ello un consumo menor de comida que va a terminar en una pérdida de peso. Listo. Esto es como grande para que sepamos de qué medicamento estamos hablando y qué medicamento tenemos enfrente. Es un medicamento que lo que les traigo es el esquema de subcutáneo. Es un medicamento que debe iniciarse de manera progresiva y para disminuir los efectos adversos y mejorar así la tolerancia. Es un medicamento que además tiene unos efectos gastrointestinales bastante conocidos y tenemos manera de mitigarlos, entre ellos con la dosis escalonada. Si el paciente no tolera dosis mayores, disminuirnos en dosis, aumentar la dieta rica en fibra, entre otras cosas que van a hacer que los efectos adversos sean menores,
Y una de las contraindicaciones que vamos a tener y que van a explicar algunos de los criterios de exclusión del estudio es que no se puede dar en personas que tengan historia familiar de cáncer de tiroides o de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Hablando dentro de lo que es el contexto de por qué este artículo pues nace, vamos a hablar de dos estudios grandes y de dos premisas grandes. La primera premisa es que semaglutide subcutáneo es útil en obesidad y este va a ser el artículo que nos va a sustentar esa primera premisa. Y la segunda premisa va a ser de que semaglutide oral se comporta de manera similar a semaglutide subcutáneo. Entonces, para hablar del primero, vamos a hablar del Step 1. El Step 1 es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Se asignaron pacientes a la intervención y al placebo 2-1. Los pacientes que seleccionaron, y por esto es que traje la frase del inicio, son pacientes de IMC mayor de 30 o mayor de 27 sin diabetes que tuvieran una comorbilidad asociada a su peso. La intervención que dieron ellos fue semaglutide subcutáneo 2.4 miligramos semanales, a la cual asignaron 1.300 pacientes aproximadamente, y al placebo 655. Los desenlaces primarios, y es muy importante que miremos quiénes eran los pacientes, porque se va a ver muy repetitivo en el estudio que nosotros tenemos, y cuáles eran los desenlaces primarios que ellos midieron. Y es el porcentaje de cambio de peso respecto a un peso basal que teníamos y la cantidad de pacientes o la proporción de pacientes que lograron llegar a una reducción de al menos el 5%. Y este 5% se ha establecido que es el límite al partir del cual yo puedo hablar de que una intervención antiobesidad es útil. Por eso es que vamos a mirar de que en la mayoría de los estudios al menos el 5 va a ser un desenlace primario, mientras que todos los demás del 10, 15 y 20 van a ser desenlaces secundarios. Los resultados que encontró el estudio es una diferencia de medias de una pérdida de peso de menos 12.4% a favor de la intervención, con un intervalo de confianza, pues no lo traje, pero no pasa por el 0, como para decir que no es estadísticamente significativo, y una razón de momios de 11.2, con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad, diciéndonos de que es un resultado estadísticamente significativo. Con la segunda premisa de que semaglutide oral se pudiese comportar de manera similar al semaglutide subcutáneo, vamos a traer este estudio. Este estudio es un estudio de farmacocinética y farmacodinamia, sobre todo farmacodinamia, pues en este caso. Ellos lo que van a hacer es coger el proyecto Pioneer, no van a coger el estudio como tal, el primero, sino todo el proyecto Pioneer con lo que fue el fase 1, el fase 2, y van a mirar los niveles, cómo se correspondían los niveles que solían tener los pacientes con modelos pues estadísticos con los desenlaces que presentaban los pacientes. Con esto ellos van a encontrar que semaglutide vía oral 14 miligramos al día versus 1 miligramo subcutáneo semanal se va a comportar a nivel de biodisponibilidad, es decir, los niveles plasmáticos se comportan de manera muy similar. La reducción en la inmunoglobina glicosilada va a ser muy similar, siendo para el oral 1.5 y para el subcutáneo 1.6, y la reducción en el peso va a estar alrededor en oral de 3.7 versus 3.4 en el subcutáneo. Y un dato que nos habla el artículo que les traigo el día de hoy, que no está en este estudio, pero ellos dicen es que ellos han visto a partir de datos no publicados que una dosis de 50 miligramos pudiera tener un efecto, mayor efecto con un perfil de seguridad similar, pero ellos no nos citan pues como tal de dónde lo sacan. De acuerdo ya y entendiendo todo este concepto, pues todo este contexto, vamos a hablar de lo que es el artículo como tal. Es un artículo publicado en agosto del 2023, fue realizado en Dinamarca, Copenhague, y este es pues como tal el artículo. Vamos a empezar entonces. A nivel de la metodología, ellos van a establecer que fue un ensayo clínico aleatorizado, se asignaron pacientes en proporción 1-1, es un paciente es un estudio realizado en lo que es centros ambulatorios, no incluyeron ningún paciente hospitalizado en lo que es Asia Occidental, Europa y Norteamérica. Vamos a decir que la reflexión bioética de todos estos pacientes fue hecha a partir de la declaración de Helsinki, y que vamos a estar frente a un estudio doble ciego cegado por los pacientes que fueron cegados con placebo
y los investigadores quienes administraban la intervención y quienes evaluaron al paciente a lo largo de los seguimientos eran quienes estaban cegados. Ahorita vamos a mirar una particularidad y es que hubo un ciego parcial, no fue completo, en quienes analizaban en los datos. Quienes analizaban los datos estuvieron ciegos hasta que lograron recolectar toda la muestra, después de que para realizar los interinos, los análisis interinos. Posterior a que lograron recolectar toda la muestra es que ellos pierden el ciego como tal. Los pacientes que seleccionaron, como estamos viendo, que son los estudios de semaglutide, son pacientes con un IMC mayor de 30 o unos pacientes con un IMC mayor de 27 que tengan una comorbilidad relacionada con su peso. ¿Y cuáles son las comorbilidades relacionadas con su peso? Ellos nos van a establecer que es que el paciente sea hipertenso después del inicio de su obesidad, que tenga dislipidemia, que tenga un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o que tenga una enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular ellos no logran definirla pues como tal en el protocolo, aunque a partir de los criterios de exclusión más o menos uno puede mirar qué es de lo que nos están hablando ellos ahí. La intervención va a ser semaglutide 50 miligramos vía oral al día. Ya vamos a mirar cómo fue que la administraron y fue controlado con el placebo. Los desenlaces que ellos miraron son de 4 tipos. El primero es desenlaces coprimarios, como les digo, es el porcentaje de reducción del peso con respecto al basal a la semana 68, alcanzar al menos una reducción del 5%. Los desenlaces de seguridad fueron eventos adversos que ya conocemos, que se han reportado en anteriores estudios, y los desenlaces secundarios ellos nos van a hablar de que son algunos confirmatorios y otros de soporte, y los van a denominar confirmatorios aquellos que fueron incluidos en el cálculo de la muestra, mientras que los de soporte son aquellos que no fueron incluidos en el cálculo de la muestra y que por tanto la muestra no está para comprobarlo. Sin embargo, son como desenlaces exploratorios, entre los que encontramos pues el desenlace coprimario, ya lo dije. Dentro de los desenlaces secundarios vamos a hablar que los confirmatorios fueron alcanzar una reducción del 10%, del 15% y del 20% sobre el peso basal a la semana 68, y el cambio en la funcionalidad física medido por el SF30, un estudio que mira, pues es una encuesta que mira qué tanta afectación tiene el paciente de su funcionalidad en las actividades cotidianas de acuerdo a su enfermedad. Y los desenlaces secundarios de soporte son el cambio absoluto en kilogramos, el IMC final de los pacientes, el perímetro abdominal, la glucosa, perfil lipídico, la PCR, y los pacientes que teniendo más de 30 de IMC al final del estudio terminaron por debajo de 30. El seguimiento de estos pacientes fue realizado durante 75 semanas, divididas en 68 semanas con el tratamiento, desde la aleatorización hasta que terminan el tratamiento, y apenas se suspende el tratamiento se siguen otras 7 semanas más para determinar posibles efectos adversos. Y eso va a permitir que los investigadores partan el seguimiento o nos den 2 tipos de seguimiento. El primer seguimiento, que lo van a llamar pues como en el ensayo o en el trial, que es desde el momento de la aleatorización hasta la última visita. Y entendiendo última visita como la última visita a la semana 68 y no la última visita del paciente. Mientras que en tratamiento, el seguimiento que vamos a denominar en tratamiento va a ser desde que el paciente recibe la primera dosis hasta 3 días luego de la última dosis que el paciente recibió. Y esto va a permitirles a los investigadores que los pacientes que abandonen la intervención en la mitad puedan incluirse en este seguimiento. Y a lo último, pues en el in-trial, no, aunque ya vamos a mirar cómo hicieron ellos para evitar las pérdidas por completo. Ellos realizaron 2 análisis. El análisis grande que ellos nos plantean es que hicieron un análisis por intención a tratar para demostrar la superioridad de semaglutide contra el placebo, pero ellos también realizaron una intención a tratar modificado para establecer los desenlaces de seguridad, ya que solo se midió en aquellos pacientes que fueron aleatorizados al brazo y que alcanzaron a recibir una primera dosis del medicamento. Los criterios de inclusión fue que fueran mayores de edad, entiéndase por mayores de 18 o en su defecto en Japón por mayores de 20, un IMC por encima de 30 o un IMC por encima de 27, que tenga una comorbilidad asociada.
y un antecedente de que el paciente pudiera reportar por sí mismo que había intentado bajar de peso y que no fue exitoso dicho intento. Los criterios de exclusión son muchos. Aquí trate de agrupar los más grandes. Un cambio de más de 5 kilos en los últimos 90 días. Uso de medicación antiobesidad, cualquiera dentro de su espectro en los últimos 90 días. Y esto va a ser muy importante. El primer criterio de exclusión que quisiera pues como resaltarles, y es una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5. Todo esto para determinar de que ellos nos hablan de que este estudio es para extrapolarse en pacientes sin diabetes, y ellos la búsqueda la hicieron de manera activa de los pacientes que tuvieran diabetes. Entonces ellos les hacen un screening y les hacen una insulina y les hacen una medición de glucosa prandial para poder determinar si estamos o no estamos frente a un paciente diabético. Además, un hipotiroidismo mal controlado, alergia a productos del medicamento, sean excipientes o como tal el compuesto activo, historia de enfermedad mental o intento suicida hace menos de un mes, antecedente de una neoplasia endocrina múltiple, como ya lo dijimos, porque es una de las contraindicaciones, antecedente de cirugía bariátrica o encontrarse en proceso para la cual, lo cual nos va a decir que a este tipo de pacientes no deberíamos extrapolar este tipo de recomendaciones, tener el antecedente de una pancreatitis en los últimos 6 meses o tener una pancreatitis crónica, una tasa de filtración glomerular por debajo de 15, estar en gestación, estar en lactancia o tener deseo de quedar en embarazo y tener una enfermedad. Y aquí me parece importante porque ellos excluyen los pacientes que en los últimos 60 días tuvieran algún MACE, ¿cierto? Entonces eso nos va a ayudar más o menos a entender qué entienden ellos por enfermedad cardiovascular, así ellos no lo definan como historia de cirugía gástrica que afecta la absorción, una mala clase funcional y haber participado previamente en otro ensayo clínico. Como ya les había dicho, la aleatorización se realizó 1 a 1. La aleatorización la realiza un sistema de respuesta interactivo basado en la web. Él es el que va a generar como tal la secuencia de aleatorización, es la que permite el ocultamiento, ya más tarde lo vamos a ver, y además permite lo que es el cegamiento de los pacientes y de los investigadores, ya que, como vamos a mirar, la secuencia se mantiene oculta porque apenas un paciente ingresa al estudio, se genera un código para el sistema de 6 números. Ese código de 6 números nadie lo conoce porque el sistema le arroja a los investigadores o sea, a ese número de 6 dígitos le corresponde un número de 3 dígitos, que es con el que se van a entender los investigadores. Y el cegamiento fue, como les expliqué, para pacientes por medio del placebo, para los investigadores que administraban la intervención y que medían los desenlaces, y para los analistas de los datos hasta que terminaron de recolectar la muestra. De ahí en adelante ellos ya no estuvieron cegados. La muestra que ellos calcularon, y aquí quiero hacer porque me parece que es una de las fortalezas más grandes que tiene el estudio, ellos calcularon una muestra de 660 en total para demostrar la superioridad, con un poder del 99% para los desenlaces coprimarios y con un poder del 66% para demostrar superioridad por medio de los desenlaces secundarios. Ellos calcularon y tuvieron en cuenta que podían tener pérdidas de aproximadamente el 25%, que 25% de los pacientes abandonaran el tratamiento de manera permanente, y los estimados que ellos tuvieron fueron los siguientes, y es muy importante como que tengan en la mente números, porque van a ser números muy similares a los que vamos a encontrar en los resultados. El porcentaje de pérdida de peso desde el basal con la intervención va a ser, el estimado que de ellos fue de menos 17%, el porcentaje de pérdida desde el basal con el placebo iba a ser menos 2%, los pacientes que logran al menos una del 5% en intervención iba a ser 80%, y los pacientes que lo iban a lograr con placebo iba a ser 38-40%. La intervención que ellos usaron para llegar al semaglutide 50, porque como ya les conté es un medicamento que necesita dosis escalonadas, es iniciar con 3 miligramos para que cada 4 semanas el paciente se escalara, de manera que más o menos a la semana 16 ellos deseaban que ya el paciente se encontrara con 50 miligramos. Y en caso de no tolerar los 50 miligramos, lo que hacían ellos es que se devolvían a la dosis anterior, le daban al menos una semana, y como regla del trial, para lograr llegar a los 50, había que intentar reescalar al paciente al menos una vez. Si el paciente después de intentar reescalar no era posible, va a volverse a bajar.
Al final del estudio, ellos nos van a hablar de que lograron que el 80% de los pacientes tolerara la dosis de 50 miligramos y solo un 9% se quedó con una dosis aproximadamente de 25. Listo. Entonces, en cuanto a las pérdidas, ellos lo que van a hacer es, si un paciente se quiere retirar por los motivos que quisiera retirarse, ellos le van a pedir que no abandone, que abandone el tratamiento, pero que no abandone el trial. Y al pedirle eso, lo que ellos dicen que hicieron es que ellos piden al paciente que no se retire, que siga con ellos y que llegue a esa semana 68 para poderle medir los desenlaces. O sea, quiere decir que igual al paciente que deja de recibir el tratamiento, ellos en la semana 68 vuelven y lo miran. Y la intervención que se realizó en todos los pacientes fue una asesoría en dieta y con estilos de vida saludable, entendiendo una asesoría de dieta con una dieta de menos de 500 kilocalorías en el día y una actividad física de 150 minutos al día. Esto es como un esquema realmente para mostrarles pues que la intervención de los cambios en los estilos de vida se realizó a lo largo de todo el trial y que las dosis escalonadas se usaron tanto para semaglutide como para placebo, escalonando de 3 a 7, de 7 a 14, de 14 a 25 para finalmente llegar a los 50. Misma historia pasada pues como con el placebo como tal. Entonces, cuando vamos a mirar la figura 1 a nivel de los resultados, vamos a decir que ellos aleatorizaron 662 pacientes, a un lado 334 y al otro lado 333. Esto les permitió a ellos tener el poder estadístico o recolectar la muestra que habían presupuestado. Yo les quiero mostrar que ellos nos muestran aquí que los pacientes que fueron aleatorizados a cada grupo son los mismos que se analizaron, salvo con estas dos pérdidas de 14 y 26, pero quiere decir que ellos hacen un análisis por intención a tratar porque todos los pacientes van a ser analizados en el grupo que se fueron asignados. Ellos van a decir que algunos de los pacientes que se retiraron, la gran mayoría se retiraron o por efectos adversos o, en su defecto, por otras circunstancias tan diversas y diferentes como deseos de la familia, que uno haya sido diagnosticado después de empezar el trial con una neoplasia de cuello o entraron en el protocolo de trasplante renal, etcétera, por lo cual ya no eran pacientes para considerar. Ellos nos dicen que la mayoría de los pacientes, si bien la idea era tenerlos a la semana 16 con las dosis de 50, la mayoría de los pacientes a la semana 20 ya tenían las dosis plenas y nos hablan de que algunos pacientes del trial usaron otras intervenciones para bajar de peso asociadas, pero ellos no nos establecen cuáles son, pues ni en el artículo original ni en el protocolo. Nos dicen de que uno lo hizo en semaglutide y 17 lo hicieron en el placebo. Esta es la tabla 1 del estudio. Realmente no hay diferencias entre los grupos en los factores pronósticos que conocemos acá, pero además también lo quería traer para más o menos caracterizar qué paciente fue el que tuvimos en el estudio. Es un paciente de aproximadamente 50 años de edad, un paciente que en su gran mayoría fueron de raza blanca, que eran más que todo no hispánicos o latinos, pero sobre todo que iban a tener un IMC. ¿Qué IMC iban a tener estos pacientes? Oscilaba entre 35 y 40. Además, esto va a ser muy importante y es que los pacientes en su gran mayoría, 40% en semaglutide y 39 en placebo, iban a estar prediabéticos. Y eso va a ser importante porque después de la intervención vamos a ver que una extensa mayoría de los de semaglutide salen de prediabetes y quedan glucémicos. No habían diferencias en presión arterial, lo único que ellos nos dicen es, bueno, de presión arterial no fue un desenlace que nosotros queríamos medir, sin embargo hubo pacientes que a lo largo del trial fue necesario disminuirles la medicación antihipertensiva. Perfil lipídico sin muchas diferencias importantes, PCR más o menos estaba en el mismo nivel, las tasas de filtración eran muy similares y la funcionalidad de los pacientes medido por la escala que les expliqué era muy similar en ambos grupos. Esto es para hablar de qué comorbilidades tenían los pacientes. Eran pacientes que en realidad no eran muy comórbidos, menos de la mitad eran hipertensos, menos de la mitad tenían dislipidemia
solo un 10-13% aproximadamente tenían apnea obstructiva del sueño, osteoartritis no era muy frecuente, y otras patologías no eran muy importantes. Y como vemos, cuando miramos cómo son sus combinaciones, los pacientes en realidad 5 más no representan ni siquiera un 10% del estudio, por lo que decimos que estos pacientes son más bien pacientes muy sanos y no tan enfermos como algunos pacientes podemos tener en riesgo cardiovascular. Para hablar de los resultados, aquí es como una de las críticas que le tengo pues como el artículo, y es que esta es la tabla que ellos nos muestran en el artículo original. Sin embargo, cuando ustedes miran los denominadores van a ser 317, pero nunca en la figura 1 vimos el 317. ¿Por qué? Porque ellos no nos van, o sea, cuando uno va a mirar es el protocolo, ellos nos dicen de que en esta tabla no se analizaron los pacientes al grupo que fueron asignados de manera aleatoria, menos las pérdidas, sino que aquí nos están mostrando es los pacientes según el tratamiento que recibieron realmente, porque algunos se cruzaron de lado y todo. Entonces, realmente esta no es la tabla del análisis por intención a tratar, que es el que muestran ellos en el estudio. Vamos a mirar de que entre los grupos el cambio en el peso para el grupo de semaglutide fue de 15% respecto al basal, mientras que en el placebo fue 2.4. Recordemos que para el cálculo la muestra había sido 17 y 2 respectivamente, con una diferencia de medias de más o menos 12.7. Y la cantidad de pacientes que lograron una reducción de al menos el 5% fue en el grupo de semaglutide 85%, y en el grupo de placebo 25-26% aproximadamente, con una razón de momios de 12.6, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y preciso. Para la reducción, ¿cierto? Las otras reducciones que eran confirmatorios secundarios, vamos a decir de que los pacientes que lograron una reducción de más del 10%, fueron alrededor del 70%, el 15% fueron la mitad, y una reducción del 20 o más fue 35% de los pacientes, lo cual es bastante importante cuando se este 20% con el que logró el placebo a esas instancias, que fue solo el 3%. Y para la funcionalidad, vamos a decir que estas personas tuvieron una mejoría en su funcionalidad dada por el puntaje que obtuvieron en dicho score. Acá les traigo los desenlaces exploratorios. Lo que les digo, hubo una reducción más grande de la presión arterial sistólica en el grupo de intervención. Sin embargo, no era un desenlace que ellos francamente querían medir, y por eso no se aventuran como tal a decirnos de que disminuyeron los requerimientos antihipertensivos. El perfil lipídico mejora un poco, no sustancialmente, en el grupo de la intervención, y la cantidad de pacientes que van a lograr quedar con un IMC por debajo de 30 y que previamente tenían uno por encima de 30 va a ser estadísticamente más significativo en el grupo de intervención que en el grupo placebo. Esto de glicemic status es para hablarles de lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que los pacientes estaban balanceados en cuanto a su estado de prediabetes y su estado de normoglucemia. Sin embargo, después de haber realizado el estudio, vamos a mirar que la mayoría de los pacientes en la intervención salen de prediabetes y entran a normoglucemia, mientras que en el placebo los pacientes se quedan estáticos en los grupos que estaban. Esto simplemente es la tabla extraída de la por intención a tratar del protocolo, y la traigo para mostrarles que si bien los resultados son ligeramente diferentes, se mantiene la magnitud y la dirección del efecto. Vamos a mirar que cuando hacen el análisis por intención a tratar, el porcentaje de cambio en el peso va a ser de 17.4 en el grupo de semaglutide versus 1.8 en el grupo placebo, y que la diferencia va a ser de 15, mientras en la anterior fue de 12, y que el porcentaje de pacientes que lograron al menos una reducción del 5% en semaglutide va a ser del 90%, mientras que en el placebo va a ser del 24%, muy parecido a lo que habíamos dicho con el cálculo a muestra. Y la razón de momios va a ser aproximadamente el 55,
55.2. Y para los desenlaces secundarios vamos que también permanece y que se va a ver menos favorecido el placebo con el análisis por intención a tratar en cuanto a las pérdidas de peso de al menos 10, al menos 15 y al menos 30, logrando así no un efecto tan significativo en magnitud, pero se sigue manteniendo la dirección del efecto. Sí, doctor. Ellos acá para el análisis por intención a tratar excluyen todos los pacientes que son pérdidas por no terminar el trial y pérdidas por no terminar. ¿Usted se acuerda que en la figura 1 decíamos que cuando tenían los números finales solo habían excluido los pacientes que no lograron terminar el trial? Ellos acá están restando los que no lograron terminar el trial y todos aquellos que abandonaron el tratamiento. Esto es para mostrar las gráficas de estar libre del evento. Vamos a decir que los pacientes con los dos seguimientos en el tratamiento y en el ensayo van a partir libres, o sea, o no, o sin el evento, porque no van a tener cambios como tal en el porcentaje. Y vamos a ver cómo dramáticamente qué es lo que conocemos de semaglutide, que entre las primeras 16 a 20 semanas es donde se produce la mayor pérdida de peso. Y ya después, a la semana 36, vamos a tener una estabilización, logrando más o menos una reducción del 15%. Mientras que en tratamiento, cuando vamos a mirar tratamiento, al final vamos a tener una reducción de más o menos el 17% respecto al basal. Esto va a ser muy importante porque vamos a estar mirando de que los números no se van a corresponder. Aquí vamos a tener más pacientes y aquí menos pacientes, porque acá los pacientes van a ir perdiéndose más rápido a medida que ellos abandonaban, porque recordemos que en tratamiento incluyó esos 3 después de la última dosis que recibió el paciente, así fuera la décima, la primera, la quinta dosis que recibiera como tal. Y esto es para mostrarle la proporción de los pacientes que tuvieron una reducción de al menos el 5% comparado con placebo. Vamos a mirar que es bastante mayor, está por encima del 80% de al menos el 5%, que dijimos que era el umbral para establecer que una droga antiobesidad es útil. Más del 10 es más o menos el 70% versus un placebo que empieza a quedarse ya en 12. Más del 15 va a ser la mitad de los pacientes, mientras que es un 6% no más en aquellos que usan placebo, y hasta una tercera parte de los pacientes van a lograr con la intervención una reducción de más del 20% de su basal. Misma historia pasa con el tratamiento, simplemente las cifras son diferentes, con una sobreestimación un poco del efecto. Para hablar de los efectos adversos que le vimos a la intervención, como ya expusimos, la mayoría de los adversos de este medicamento son efectos adversos gastrointestinales bien controlados, no eran graves, y este estudio va en concordancia con ello. Vamos a decir que casi no se presentaron efectos adversos que ellos denominaban serios, y digo casi porque fue en el grupo de semaglutide del 10%, pero en el grupo placebo fue del 9%. Vamos a hablar de que los efectos gastrointestinales, si bien fueron leves, son muy frecuentes y se presentan sobre todo en esa fase de escalonamiento de las dosis que presentan los pacientes. Y con devolverse un poco, aguantar un poco la escalada, son efectos adversos que van a resolver. Los más importantes que tenemos en cuanto a diferencias es las náuseas. Ellos establecen que hay una diferencia en la ocurrencia de COVID, pero dicen que es porque los pacientes que reciben semaglutide tuvieron una mayor adherencia, porque los pacientes con placebo descubrían que no estaban bajando de peso, se sentían estáticos y abandonaban un poco más o no iban tan frecuente a las consultas. Otro de los efectos adversos que vamos a ver más en el grupo de semaglutide, con un 28% va a ser constipación versus un 15% en placebo. La diarrea va a estar en un 27% versus un 17%, y el vómito va a estar en un 24% versus un 24 versus 4%. Una cosa importante que ellos nos van a establecer es que ellos dicen que hacen un modelo para determinar si la pérdida de peso de los pacientes fue por la intervención o realmente porque el paciente estaba vomitando, estaba con diarrea, estaba con efectos adversos. Y ellos dicen que el efecto de la intervención es explicado por náuseas y vómito en menos del 1% de los pacientes. Otro de las
cosas que es bastante importante es que cuando miramos las neoplasias que se producen en cada uno de los grupos, vamos a encontrar que cuando las agrupamos en benignas y malignas va a ser mayor en semaglutide, lo cual nos va a hacer abrir los ojos. Sin embargo, ellos dicen, venga, no, miremos. Y vamos a mirar que en neoplasias malignas van a tener la misma tasa entre los dos grupos. Eso de la diferencia entre neoplasias benignas y malignas van a estar explicadas es a costa de neoplasias benignas y dentro de su caracterización son sobre todo leiomiomas del útero en mujeres como tal. Y vamos a mirar que uno de los efectos adversos más temidos, que es la pancreatitis, no se presentó en ningún paciente del estudio. Vamos a hablar entonces ya como tal del análisis crítico. Del análisis crítico, entonces la primera pregunta sería si los pacientes se asignaron de forma aleatoria. La respuesta es que sí, porque como ya hablamos, pues hubo una aleatorización que fue descrita, una aleatorización simple. Ellos especifican cómo se generó la secuencia a través del sistema interactivo de web y nos explican cómo hicieron el cálculo de muestra y miremos que el cálculo de la muestra les quedó bien hecho porque tiene un buen poder estadístico, las pérdidas estuvieron oscilando más o menos entre lo mismo y la tasa de eventos que ellos propusieron fue una tasa muy parecida a la que encontraron ellos en realidad. Cuando nos preguntan si se ocultó la secuencia de la aleatorización, vamos a decir que este sistema interactivo estuvo implicado en varias partes. Él genera la aleatorización, además impide que se conozca esa aleatorización, por lo que les expliqué de los números de 6 cifras y 3 cifras, y además él ayuda al cegamiento porque este sistema interactivo de respuesta web es el que va a ser donde los pacientes evaluaban a los pacientes, es decir, cada investigador se entendía con el sistema web que por medio del código de 3 cifras, él consignaba los hallazgos que encontraba sin saber a qué grupo pertenecía y ya cuando caían los datos del sistema interactivo es que después se iban a analizar. Si los pacientes se encontraban balanceados en cuanto a factores pronósticos, lo que vimos de la tabla 1, los grupos eran muy similares en los factores pronósticos conocidos y esperamos que por la aleatorización y porque pudieron mantener, sea igual en los factores pronósticos no conocidos. ¿Cómo fue el cegamiento del estudio? Hablamos de que fue un estudio que fue doble, que se cegó el paciente con el placebo, porque el placebo era idéntico a lo que era el producto del estudio, y el investigador mientras administraba la administración y cuando hizo el seguimiento y el uso de cointervenciones. La cantidad de pacientes ingresados al estudio en los cuales no se puede evaluar el desenlace fue importante y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ellos calcularon la muestra teniendo en mente que las pérdidas iban a ser del 25%. Los datos que tuvimos del desenlace primario fueron 269 versus 76 pérdidas como tal, asumiendo las pérdidas, lo que dijimos, los que no terminaron el trial y los que lo abandonaron. Vamos a decir de que no están muy cerca esos números y que si esos pacientes no van a explicar pues como la magnitud del efecto y que las pérdidas en cada uno de los grupos, en el de semaglutide fue del 15% y en el otro fue del 25%, que le da muy en el palo a lo que ellos ya tenían calculado. Y cuando miramos la cantidad de pérdidas en el total, va a corresponder nomás al 21%, que es menos de lo que ellos esperaban. El tiempo de seguimiento fue lo suficientemente largo para la ocurrencia de los eventos. Vamos a decir que sí, que el tiempo ha sido similar en todos los demás que hemos mirado. El del New England también tenía un tiempo de seguimiento de 75 semanas, 68 con medicamento y otras 7 más sin medicamento. Y vamos a mirar de que ellos nos dicen que la reducción de peso de semaglutide ocurre entre la semana 16 y la semana 20, por lo cual un seguimiento de 68 semanas me parece suficientemente largo para uno alcanzar a medir el desenlace. Los pacientes fueron analizados en el grupo que fueron aleatorizados. La respuesta sería que sí, sin embargo, no es la tabla que ellos nos presentan en el estudio. En el estudio ellos nos presentan un análisis por intención a tratar modificado, pero sin embargo, en ambos estudios se sigue conservando de manera muy similar la magnitud y la dirección del efecto, por lo tanto no creo que comprometa de manera grave la validez del estudio, pero lo dejo pues como a cada uno de ustedes. Y cuando nos preguntan si el estudio se detuvo de forma prematura, la respuesta es que no se detiene ni por eficacia, ni por futilidad, ni por seguridad, pese a que ellos los análisis interinos los tienen preespecificados y nos dicen cada cuánto los van a hacer.
Ellos establecen que cada 4 visitas iban a hacer los análisis y que una vez detectaran un aumento en la frecuencia de los eventos, es que se iban a mirar si rompían el ciego. Listo. Si los grupos fueron tratados de forma igual, salvo en la intervención, la respuesta es que no. Ya vimos que hubo 17 pacientes en placebo que dieron otra cointervención y uno que en semaglutide, no nos aclaran cuál, sin embargo, es una tasa baja para la ocurrencia de los eventos. En cuanto a la magnitud y los resultados, vamos a decir que la magnitud del efecto fue la esperada, que los intervalos de confianza son estrechos por el cálculo de la muestra que se hace y que los desenlaces primarios que nosotros tuvimos tienen una significancia estadística. Además, cuando nos van a preguntar ya en validez externa, ¿cierto? O en aplicabilidad, si se parecen los pacientes del estudio a los pacientes de mi práctica, lo que les mostré en la tabla y en los criterios de inclusión es que sí, pero no a todos los pacientes, a un sector de los pacientes que nosotros vemos en la práctica de riesgo cardiovascular, sanos, obesidad, 50 años, ese sería el paciente, ¿cierto? Viejitos, ya muy comórbidos, no sería el paciente para nosotros aplicarle pues como tal este estudio. Cuando nos preguntan si se consideraron todos los desenlaces clínicamente importantes, la respuesta es que no. El único desenlace clínicamente importante que se mira es calidad de vida y funcionalidad como tal. El resto son desenlaces intermedios, pero han sido los desenlaces intermedios que se han medido a lo largo de los demás estudios de semaglutida, los demás estudios de drogas antiobesidad. Y son desenlaces que nosotros esperaríamos que disminuyan como tal los desenlaces grandes o duros que nosotros llamaríamos, porque si bien ellos no miden desenlaces duros, es difícil en obesidad uno medir desenlaces duros porque es un paciente por obesidad no se muere, se muere de muchas cosas más, o sea, es una enfermedad que si bien pudiera ser fatal, no es letal como tal. Y cuando nos preguntan si los beneficios de la intervención superan los posibles daños, vamos a decir que la respuesta es sí, porque el NNT que calculé para una reducción de al menos el 5% es de 2, es decir, yo necesito tratar 2 pacientes con semaglutide para tener al menos una reducción del 5% según los datos del estudio. Y el NNH para efectos adversos gastrointestinales, que fueron los más frecuentes, es de 48, es decir, que yo necesito tratar 48 pacientes para generar un efecto adverso gastrointestinal, mientras que yo voy a tratar 2 pacientes para lograr al menos una reducción del peso. Además, los efectos adversos que presentaron nuestros pacientes fueron efectos adversos controlables que podemos controlar con dieta alta en fibra, desescalar la dosis. Sin embargo, en lo único que me queda la duda es en los costos y en la posología del estudio, porque las presentaciones que tenemos, aquí les traigo pues uno que encontré en las farmacias que tenemos acá, es que viene de tabletas de 3 miligramos para alcanzar dosis de 50, no tenemos tabletas de 50 miligramos, y la sola tableta de 30 de 3 miligramos vale 500.000 pesos. Entonces pienso que es una intervención que habría que mirar, pues habría que hacer análisis de costos para mirar si con los costos indirectos en salud pudiera compensarse como tal. Faltan estudios, sería mi conclusión. Las conclusiones, pues como tal del club de revistas ya para terminar, es que la evidencia cada vez es más consistente con que semaglutide es útil en obesidad independiente de si el paciente es o no diabético, que la vía oral de semaglutide tiene un comportamiento muy similar a la subcutánea, a las dosis que hablamos, 2.4 al compararse con 50. Semaglutide oral emerge como una buena opción para nuestros pacientes. Para el caso clínico, por ejemplo, de don José sería una buena opción. Como les dije, yo pensaría que es una intervención para individualizar, no pienso que sea para todo el mundo y que deberíamos mirar sobre todo los costos. Me parece que hacen falta estudios sobre reducción de desenlaces clínicamente importantes y otra cosa que me parece importante es que si bien estamos en auge del uso de GLP-1, me parece que faltan estudios de seguimiento largo a los pacientes porque uno de los mayores problemas con obesidad no es que reduzcan, es que sostengan el peso en el tiempo. Y aquí no sabemos, a las 68 semanas, no sabemos cómo se van a comportar estos pacientes. No siento más, muchísimas gracias.